Vamos a ver la última parte de metodologías ágiles. Me quedo tranquila, no importa que no hayamos visto mucho más, porque el cuatrimestre que viene estamos juntos en seminario, y en seminario vamos a seguir como una continuación de proyectos. Vamos a seguir con metodologías ágiles un poco más profundizado. Así que hoy vamos a terminar de ver la parte así como general, y después vamos a seguir ahondando en el tema. Así que no se van a librar de mí tan fácil. El cuatrimestre que viene otra vez. Así que esto lo tengo que presentar. Ahí está. Se ve, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy ya nos vamos a meter dentro de metodologías ágiles el marco de trabajo Scrum. El marco de trabajo Scrum es como el que está de moda, el que más está difundido dentro de lo que es metodologías ágiles de desarrollo de software, sobre todo en desarrollo de software. Hay dos formas de encarar un proyecto con Scrum. Una forma es un Scrum técnico y la otra es el Scrum pragmático. Esto depende de la experiencia que se tenga ya en el desarrollo en metodologías ágiles. Cuando uno empieza con un Scrum técnico donde aplica las reglas como más estrictamente. A medida que se van adaptando a la forma del Scrum, se van como relajando las reglas y se van adaptando reglas propias de cada uno de los equipos de Scrum. Y ahí es cuando los valores, sobre todo que habíamos visto los principios y valores de todo lo que es la metodología ágil, empiezan a tener más importancia que las reglas en sí y se hace un poco más, no relajado, sino adaptado al propio equipo de trabajo y se habla de un Scrum pragmático, donde no está tan estricta la regla, sino que está más orientado a los valores. ¿Cuáles son las características de este modelo Scrum? Lo principal, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Siempre decimos que es iterativo e incremental. El tema del desarrollo incremental es la evolución del producto. La evolución del producto se da, uno va desarrollando un pedacito del producto y le va integrando las distintas funcionalidades y como que el producto va incrementándose y va creciendo. No son prototipos, no son módulos aislados, sino que es un sistema desarrollado que va incrementando en su calidad o en sus funcionalidades. Por ejemplo, cuando ustedes usan Google Docs o Google Sheets, ¿vieron que cada tanto aparece funcionalidad nueva y dice un nuevo? Y ustedes ya lo están usando, están operativamente usando Google Sheets y por ahí les aparece, como es en línea, les aparece nueva funcionalidad. Ahí hubo un sprint y hubo un incremento de la funcionalidad del producto e incorporaron una funcionalidad nueva que aparece dentro del menú. Ese nuevo les queda como un mes y después ya pasa a ser parte del sistema en sí. Ahí, por ejemplo, tiene un ejemplo típico de lo que es un sprint o un incremento del producto. Ustedes el Google Sheets ya lo usan y sigue el desarrollo, por otro lado, el equipo Scrum sigue el desarrollo, lo incorporan como una funcionalidad más y nos aparece a nosotros como una nueva funcionalidad. O sea, no es un prototipo separado, no es un módulo aparte, sino que es integrado al sistema. ¿Sí? Esto lo voy a correr. Porque está tapando. Ahí está. Bien. Esta evolución del producto se hace en iteraciones que se llaman sprint. Scrum tiene esas iteraciones que son siempre fijas y se llaman sprint. En cada una de estas iteraciones se hacen las revisiones del producto y la aprobación por parte del cliente. Entonces, siempre vamos a estar bastante seguros y hay menos incertidumbre porque gradualmente y en forma periódica tenemos una devolución por parte del cliente si vamos bien o tenemos que hacer alguna corrección.
Y cualquier corrección que nos pida el cliente la podemos llevar a cabo en el siguiente sprint. No tenemos que esperar a terminar todo el plan para poder corregir o hacer eso que hacemos en el predictivo, esas aprobaciones de cambios que cambian el plan y cambian el proyecto y cambian el presupuesto, y podemos ir adaptándonos al cambio más fácil. En general los equipos se dice que son autoorganizados porque el mismo equipo de proyecto es el que decide cómo llevar a cabo ese sprint y esas tareas del producto. Bien, ¿cómo evoluciona el proyecto? Se hace a fin de cada sprint, se hace la revisión del producto, donde se entrega ese incremento al cliente, y ahí se pueden detectar errores por parte del cliente que nos puede decir en ese momento, mejoras para hacer e incorporarlas en el siguiente sprint, o justamente esto de malinterpretaciones de los requisitos de las funcionalidades. Ahí nos puede decir, esto no lo pedí, esto era de tal manera, y nos lo pueden decir en forma temprana, no esperar muy avanzado el proyecto para corregir esas cositas. Muy bien, el desarrollo incremental, ya se los dije, es como un producto que ya está en fase operativa y le voy incorporando, ya se puede usar y le voy incorporando las funcionalidades. El equipo es autoorganizado y tiene facultad para tomar determinadas decisiones, no decisiones del producto en sí, pero determinadas decisiones. Y en general, como toda metodología ágil, el tema de la colaboración entre miembros del equipo del trabajo es fundamental, ¿sí? Y tiene que ser colaboración abierta, la comunicación fluida, todas esas cosas que están tan de moda. Y todos colaboran en forma abierta con los demás según sus capacidades y no según su rol. Bueno, en lo que pasaba en la forma predictiva, cada uno tenía su rol, ¿se acuerdan? Era muy estructurado, la comunicación, los entregables, vieron que era todo siempre jerárquico. En cambio acá, la colaboración, si a alguno se le ocurre algo, ¿se acuerdan que los valores de Scrum, los valores ágiles, decía que había que tener coraje para plantear situaciones nuevas que se le puedan ocurrir, colaborativo, tener el foco en el trabajo, etcétera, todas esas cosas que van a las capacidades de las personas y no al título o rol que tengan en ese momento en el proyecto. Bien, dentro del Scrum técnico tenemos el sprint, que ya se los dije, que es el que produce el incremento. Como resultado del sprint tenemos ese incremento que se incorpora al sistema que estamos desarrollando en forma total. Bueno, y acá justamente es lo que les decía antes. En el Scrum técnico, el incremento es iterativo y con un tiempo fijo, que se llama time boxing. Siempre, cada 2 semanas, por ejemplo, tenemos una entrega. Y en el pragmático, el flujo de entregas es continuo y va como más relajado, no es tan estricto cada 2 semanas, sino ya el equipo sabe cuánto le va a demandar, en qué momento pueden encontrarse con el cliente, ya empieza a tener experiencia, a relajarse un poco en ese sentido, poner los valores más de colaboración y de feedback del cliente, más sobre el desarrollo y poder hacerlo como más relajado. Y ahí pasamos al Scrum pragmático, que sería lo ideal. Muy bien, entonces dentro de nuestro marco de trabajo, teníamos los valores que vimos la otra vez, lo del foco, colaboración y coraje y todo eso, las reglas de Scrum, el sprint y todos los que estuvimos viendo, y dentro del marco de trabajo también tenemos los roles Scrum, los artefactos y los eventos. Los roles van a las personas, los artefactos son como si fueran los entregables, una especie de entregables del predictivo, y los eventos son las ceremonias o reuniones que se tienen que realizar en este marco de trabajo. Esta es una diapositiva que me pareció, cuando ya vean todo, acá lo tienen resumido en forma bastante didáctica y visual. Los roles,
los artefactos y los eventos. Tenemos 4 roles, 3 artefactos y 3, 4, 5 eventos o ceremonias o reuniones. Bueno, vamos a ver cada uno de estos. Algo de esto ya les estuve hablando la otra vez, que tenemos el Product Backlog, que era toda la lista de funcionalidades para realizar, el equipo de trabajo que lo realizaban, el sprint, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito cada cosa, más detallado. Profe, una consulta. Sí. El backlog eran las tareas prioritarias, ¿no? El backlog es todas las funcionalidades que hay que hacer del producto, como una lista, priorizando, sí, ordenadamente, o sea, el orden de las funcionalidades es por prioridad. Las que están arriba son las más prioritarias para desarrollar. Y cada vez se va revisando y se va reacomodando esa prioridad de funcionalidades que son más urgentes. Sí, como una lista de funcionalidades priorizadas. Exacto. Muy bien, veamos los artefactos. El Product Backlog justamente es toda esa lista, como les decía recién, de funcionalidades o también historias de usuario que reflejan los requisitos y los requerimientos del cliente ordenados por la prioridad que el cliente pide que sea más urgente según lo que va necesitando en el momento. Después de cada sprint se reorganiza en una reunión que se llama grooming, se reorganiza y se repriorizan las funcionalidades. Esto va aparejado, ¿recuerdan que habíamos visto que la metodología ágil lo que hacía era seguir la filosofía Lean, que era sin grasa, sin desperdicios? La idea de esto de repriorizar permanentemente el backlog es que si hay algunas funcionalidades que siempre quedan para el final, quiere decir que no se van a utilizar, que es trabajo que se va a realizar y no se va a usar, que es desperdicio, ¿sí? Es poco utilizable. Entonces, no se desarrollan directamente. Las últimas tareas que siempre quedan para el final, uno se empieza a dar cuenta en la operatividad que en realidad no se necesitan, entonces no se desarrollan. Y ahí empezamos con el sin grasa o evitar el retrabajo o evitar el trabajo que no se va a utilizar, las funcionalidades que no se van a usar. ¿Sí? El Product Backlog es la lista de todas las funcionalidades finales de todo el sistema a desarrollar. El Sprint Backlog son las funcionalidades que vamos a desarrollar dentro del sprint, ¿sí? En esa iteración, esas funcionalidades que son las primeras del backlog. Y el incremento es el resultado, o sea, la funcionalidad desarrollada una vez que termina el sprint. Y acá les tengo un cuadrito que, bueno, vemos la diferencia entre el predictivo y el ágil. ¿Qué pasa con los requerimientos en el predictivo? En general se presentaban en documentos formales, ¿se acuerdan que hacíamos la definición del alcance? Todas en forma muy formal, acta de constitución, con la definición global, etc. En un proyecto ágil se hace esta lista, el Product Backlog, esta lista de funcionalidades, que en la agilidad se llaman historias de usuario. Las historias de usuario son las funcionalidades expresadas como algo coloquial. Por ejemplo, tiene una estructura, como para, como y el rol que tienen como usuario del sistema, como usuario del sistema quiero acceder al mismo para utilizarlo, ¿sí? Tiene 3 puntos, como, quiero y para. Así se arma una historia de usuario. Y así se expresa. Como usuario de la aplicación, quiero entrar para utilizarlo. Y ahí tenemos que desarrollar, por ejemplo, el módulo de acceso. Es como una forma más coloquial de expresarlo. Y esas historias de usuarios se expresan de forma general y después eso se subdivide en tareas a realizar, como desarrollar el módulo de acceso, la gestión de las contraseñas, los permisos, ¿sí? Se va haciendo las tareas de cada una de las historias de usuario. Las historias de usuario se dividen después en tareas a realizar.
hasta el punto de ser tarea diaria, hasta lo que se hace día a día. En un proyecto predictivo, los requerimientos se hacen en forma completa y cerrada al inicio del proyecto. En cambio, en el ágil es un documento vivo. Vieron que les dije que después de cada una de las iteraciones se revé el Product Backlog y se revisa y se incorporan los cambios, se repriorizan las funcionalidades, se ve y se rearma en cada una de las iteraciones. En un predictivo lo desarrolla una persona o un equipo especializado a través del proceso de obtención de licitación con el cliente. Esto quedó como hasta obsoleto, la palabra licitación, ya no se usa más. En cambio, en un proyecto ágil, la visión del cliente es conocida por todo el equipo. La persona que es como intermediario entre el equipo de desarrollo y el cliente es el Product Owner, que es el que conoce las funcionalidades, conoce lo que quiere el cliente y lo transmite al equipo de desarrollo. Bien. Desarrollo y las funcionalidades que incluyen deben estar, bueno, más o menos lo mismo. Tiene que estar siempre, todo el equipo de trabajo tiene que estar casi a la par del Product Owner, del equipo, del intermediario con el cliente. O sea, antes venía el Project Manager y decía hay que hacer tal y tal cosa, nos entregaba la ficha de la tarea y nosotros desarrollábamos. Hoy en día todos conocen el trabajo de todos y además puede haber interacción entre las demás tareas y se generan mejores ideas entre todo el equipo de desarrollo. Las tareas, las funcionalidades deben estar definidas, priorizadas y preestimadas. Este preestimado también es algo nuevo. Antes se estimaban las tareas por líneas de código. Hoy en día se usan lo que se llama puntos de historia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para estimar la duración de la tarea. Bueno, a ver, avancemos un poquito. Los requisitos del cliente, inventario de funciones, mejoras. Bueno, esta parte es más que nada para ustedes. Representan lo que expresan los que esperan los interesados. Esto ya lo saben, ya se los dije. El trabajo debe ser realizado por el equipo de desarrollo y está incluido en la pila de producto. El Product Owner mantiene la lista ordenada por prioridad. Esto ya es lo que les estuve explicando. Mayor valor para el producto, más necesarios y más inmediatos arriba. Al inicio del proyecto incluye los requisitos generales y va evolucionando. También, cuando el Product Backlog, las funcionalidades se ponen en forma general y a medida que las vamos priorizando, las vamos detallando también. Es decir, las más prioritarias están expresadas un poco más detalladas que las que están más al final. A medida que van subiendo en la pila de producto, se van detallando un poquito más para saber y tener más precisión si hay que seguir subiendo en la fila o quedan en ese estado. Entonces se van detallando un poquito más. Acá justamente es lo que acabo de decir. A mayor prioridad del elemento de la pila, mayor nivel de comprensión y de detalle. A medida que sube en la pila, se va detallando un poquito más. De esa manera, cuando llega el momento de planificar el sprint, porque la parte de planificación y todo lo que se usaba en predictivo, ahora se hace en cada sprint. Cuando llega el momento de planificar, ya está bastante detallado como para poder definir cuáles son las tareas a realizar. Profe, una consulta. Sí. En caso de eso, ¿no? Si bien el interactivo trabaja por lo que es el backlog sobre Spring, ¿no hay un déficit ahí en el análisis que de lo que es cascada? O en el tema del tiempo, yo digo, ¿no? Porque como que en cascada se hace mucho énfasis en lo que es el análisis de los requerimientos y noto como que en Agile no es tan prioritario, sino que es como que el cliente te va tirando como cosas que necesita y vos lo vas acumulando todo en un backlog. Sí, exactamente. Bueno, lo que pasó
Yo les hablé de, hubo un segundo manifiesto, les encontré en el segundo manifiesto de Ágil que pasó en el 2005. No les hablé. Bueno, está bien lo que decís, justamente pasaba eso. Uno desarrolla, los equipos desarrollaban rápido, entregas tempranas, rápidas, seguidas, en forma periódica, siempre tenía una funcionalidad nueva. ¿Y qué pasaba? Todo lo que era predictivo en cuanto a tener en cuenta sobre todo la calidad y las fallas, los fallos del sistema, lo que es las pruebas, empezaron a quedar más en segundo plano. Entonces empezó a bajar la calidad de los sistemas por la entrega rápida y temprana que había que hacer de los sistemas. Entonces, en el 2005 hicieron un segundo manifiesto, como rectificando que, ojo, nosotros decimos que priorizamos entregas rápidas y tempranas, pero no que hay que dejar de hacer planificación y calidad y riesgos, etc. Lo que pasa es que se hacen de a pedacitos. Entonces, cuando empezás un sprint, tenés que hacer la planificación del sprint, la ejecución, vas monitoreando lo mismo, pero en funcionalidades chiquititas. Y sí es verdad que en eso queda la parte de calidad, sobre todo, un poco, por eso también ahora las metodologías ágiles están como tambaleando, porque se quiere volver a lo que era menos fallos. Hay muchos fallos en los desarrollos, porque la exigencia es tan volátil, tan incierta, tan rápido y temprano entregar los incrementos, que la calidad, las pruebas y los fallos quedan como... Antes se usaba el 60% del tiempo para hacer las pruebas y ahora se usa un 20%. Entonces sí, es verdad que eso está en evolución, está en tratativas, digamos, porque está pasando eso. O sea, se pide el cliente pide, se desarrolla y no se tiene en cuenta un montón de cosas. Entonces, por eso cuando les contaba el desarrollo de DevOps, es como una desarrollo, operatividad, como un infinito. Y eso es como un intermedio entre el predictivo y el ágil, que me parece que es lo que va a avanzar. Bueno, hoy me decían que con la inteligencia artificial ya vamos a dejar de desarrollar y de programar, lo va a hacer todo la inteligencia artificial. Yo no sé hasta qué pensar, que van a desaparecer los desarrolladores. Me parece demasiado. Bueno, hoy me dijeron eso. Así que bueno, no sé. Cómo viene la cosa, es tan incierto y tan rápido todo, que no sé qué va a pasar. Bueno, sigamos con fe, vamos para adelante. ¿Te contesté bien? ¿Era esa la pregunta? Sí, me quedó más claro. Sí. Muy bien, el grooming era ese refinamiento que se hace de la pila de producto, del backlog, para el próximo sprint volver a rever cuáles son las funcionalidades, cuáles tienen que estar más priorizadas, cuáles quieren que el cliente se desarrollen primero y repriorizar esa lista de producto. En general la hace el Product Owner y muchas veces el equipo de Scrum ayuda porque está en la masa del asunto. Entonces puede ayudar con sus ideas al Product Owner, pero en general lo hace el Product Owner. Esta reunión en realidad no es una reunión, es una reunión, pero lo hace el Product Owner, lo puede hacer solo, sin ser una reunión, o consultar de alguna manera al equipo de Scrum, pero no es una reunión formal, ¿sí? Y nos dice que no tiene que llevar más del 10% de la capacidad de trabajo del equipo Sprint, o sea que tiene que hacerlo el Product Owner más de forma particular que molestar, digamos, al equipo de trabajo. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, una tablita de un backlog de cómo se arma en un formato clásico. Tenemos las prioridades, de la primera a la más urgente a desarrollar, hacia abajo, que empiezan a ser menos urgentes. Fíjense que la prioridad dice muy alta, después alta.
La descripción, en general, se le da un nombre a la funcionalidad. Por ejemplo, esta primera funcionalidad es plataforma tecnológica. Se le llama plataforma tecnológica, en este caso, a la parametrización de una plataforma que vayamos a contratar en una estructura en la nube, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, la prioridad primera, la más alta, la más urgente, es parametrizar un CRM, por ejemplo, que esté corriendo en la nube. Ese CRM es la primera prioridad. Lo va a hacer AR, Ana Román. ¿Sí? Y la estimación. Esta estimación, por ejemplo, 30, 40, etcétera, las estimaciones en Scrum se hacen en puntos de historia. ¿Qué es un punto de historia? El equipo Scrum, ya cuando está armado y sabe, ya tiene elasticidad en el trabajo, ya está funcionando bien, sabe cuánto tiempo le demanda determinada tarea o determinada funcionalidad. Por ejemplo, desarrollar el módulo de acceso, que como todos los sistemas lo tienen, siempre lo uso de ejemplo. ¿Cuánto tiempo le lleva desarrollar un módulo de acceso? Le lleva 5 horas, por ejemplo, más o menos. Sabe que... Y además, cuando hablan entre ellos, entre el equipo de Scrum, hablan entre ellos de un desarrollo de un módulo de acceso, ya saben cuánto tiempo le lleva, la dificultad, la complejidad que tiene ese tipo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ese equipo Scrum pone como base esa tarea de desarrollar un módulo de acceso que todos conocen cómo se hace, todos conocen el tiempo que lleva y la funcionalidad. Y todo lo que tienen que desarrollar lo comparan contra eso que todos conocen. Entonces, ese módulo de acceso es como un punto de historia. Y entonces empiezan a estimar y dicen, bueno, esto que hay que desarrollar, el de ventas, ¿qué tan complejo respecto a ese módulo que todos conocemos es? ¿Es 5 veces más complejo? Bien, son 5 puntos de historia. ¿Es 20 veces más complejo? Son 20 puntos de historia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el punto de historia? No, otra vez. Bien. Cuando el equipo Scrum está formado, todos conocen, se toma como base lo que todos conocen o todos saben desarrollar. Por ejemplo, les decía como el ejemplo, el módulo de acceso a un sistema. Todos los miembros del equipo saben cómo desarrollar un módulo de acceso y el tiempo que les lleva hacerlo. Entonces, como todos lo conocen y todos saben la complejidad, lo toman como base. Y a partir de ahí empiezan a estimar las tareas que tienen que hacer. Y dicen, bueno, tenemos que parametrizar la plataforma tecnológica. Y dicen, bueno, esta tarea el equipo la considera 30 veces más compleja que ese módulo de acceso que conocen. Sabe que les va a llevar 30 veces más en complejidad y en tiempo. Entonces se lo toma como 30 puntos de historia, porque un punto de historia es el módulo de acceso. Y todo lo comparan contra esa funcionalidad que conocen. ¿Sí? Cada equipo Scrum es particular y tiene su propio punto de historia, que es algo sencillito, que todos conocen y todos saben cómo desarrollarlo, y conocen la duración y la complejidad. Entonces, todo lo que hay que desarrollar se estima comparando contra eso. No se hace en horas, se hace en puntos de historia. O sea, esta tarea va a ser 30 veces, le va a llevar 30 veces lo que sería desarrollar el módulo de acceso. ¿Sí? Por eso se dice que son 30 puntos de historia. Son como puntos de esfuerzo, ¿no? Digamos, ¿cuánto esfuerzo te puede tardar llevar a hacer de algo básico a eso, digamos, ¿no? Claro, pero no en horas, sino siempre en comparación de una tarea que el equipo conoce. ¿Sí? Se ponen de acuerdo, por eso los puntos de historia de un equipo no son los mismos que de otro. Son parecidos porque siempre se toma una tarea sencilla como base, como comparación para poder estimar. Pero cada equipo Scrum tiene su propia forma de
medir o de estimar los puntos de historia, la complejidad de una tarea, la estimación de una tarea. Profe, Sí. y si no tenemos experiencia en esa tarea, ¿cómo la podemos estimar? No. ¿Cómo pueden estimar? No, bueno, ahí está justamente todo el equipo Scrum se reúne a ver. ¿Hay un análisis previo? El Product Owner tiene que saber de qué se trata la tarea y ayudar al equipo Scrum a ver qué complejidad tiene. Se puede reformular, pero la estimación la da el equipo Scrum con las indicaciones que le dice el Product Owner de la complejidad que tiene la tarea. Ok. El Product Owner les explica de qué se trata la tarea, qué complejidad tiene, hasta qué punto hay que desarrollarla, etc. El equipo Scrum entiende y ahí empiezan a estimar. Hay todo un sistema de estimación. Se usan unas cartas, se llama Scrum Poker. Profe, perdón, ¿podrías Sí. explicar de vuelta lo que sería el perfil del Product Owner que no me queda claro? Digamos con el PM, como que se me Claro, mezcla. bueno, antiguamente era el PM, el Project Manager, okay. Y el Project Manager era el que se ocupaba de todo, que el proyecto siga adelante, tanto la parte técnica como la parte del equipo de desarrollo, la parte humana, ¿sí? El líder, el famoso todo, la parte de liderazgo, todo era de esa época del Project Manager. ¿Qué pasa? Cuando empieza la metodología ágil, ese rol de Project Manager se desdobla en dos. Por un lado, el Product Owner, que es el que conoce la parte técnica, es el experimentado, el especialista de la parte técnica, y por el otro lado, el Scrum Master, que es el que se va a dedicar a la parte humana, el coach, ¿sí? Del equipo. El que va a moderar las reuniones, el que va a incentivar al equipo que vaya adelante, que va a tratar de resolver de alguna manera conflictos entre las personas, etc. Y el Product Owner se dedica a la parte técnica, exclusivamente. Es el que habla con el cliente, el que levanta los requerimientos, se lo transmite al equipo de desarrollo y está involucrado en toda la parte técnica. Es como que el Project Manager se desdobla en dos. ¿Hay una diferencia entre Product Owner y un analista funcional? Sí, el analista funcional se dedica a análisis de sistemas. Y el Product Owner conoce de todo, de análisis, diseño, codificación, experiencia en otros proyectos. Pero no necesariamente programa. No puedes saber digamos, en mi equipo de trabajo tenemos un Product Owner, pero él organiza todo el trabajo, hace el intermediario con todas las cosas que necesitamos, pero él no programa. Bueno, pero sabe programar, sabe de análisis, sabe de diseño, ya tiene la experiencia, no lo hace porque ya está un poquito más arriba, ya lo delega, pero sabe, por eso lo puede organizar, porque sabe lo que le cuesta a cada uno y cómo organizarlo, porque lo ha hecho también. ¿Sí? Por eso está en ese puesto, porque ya tiene la experiencia. Sabe cuánto le va a demandar a cada uno de los miembros del equipo. ¿Sí? Perfecto, sí, a mí me quedó claro. Claro, por ahí hoy no programa, no está sentado programando, pero sabe lo que lleva a programarlo, ya lo ha hecho, ya lo tiene en la cabeza cuánto le va a demandar al que le está delegando que lo programe. Y lo que le delega al analista, al diseñador, al de la base de datos, todo, ya pasó por todos lados, ya tiene la experiencia, es el más experimentado. Ya no se sienta a programar, pero ya tiene el know-how, digamos, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces así se arma lo que es un Product Backlog, se le da un nombre a las tareas que hay que hacer, a las funcionalidades que hay que desarrollar y se estiman como puntos de historia. Y la persona que los va a desarrollar o el equipo que los va a desarrollar. Bien. También hay que tener en cuenta, bueno, distintas observaciones, los criterios de validación.
Es decir, una vez que se termina de desarrollar, siempre hay criterios o formas de aprobar el trabajo. La definition of due le llaman. Entonces, una vez que se termina, cuando se arma el product backlog, ahí ya también se define cuáles van a ser los criterios, cómo se va a validar ese trabajo realizado. ¿Quién va a ser la persona asignada para realizar la funcionalidad o las tareas? ¿En qué número de sprints se va a realizar esa funcionalidad? Y si va a ser una tarea o una funcionalidad que está dentro de algún módulo, ¿a qué módulo pertenece? Si se desarrolla imprimir las facturas B, va a estar dentro del módulo de ventas, por ejemplo, ¿sí? Y se va a desarrollar en el 5º sprint. Muy bien, eso en cuanto al Product Backlog. Y el Sprint Backlog va a ser, de todo ese Product Backlog, las funcionalidades que se van a desarrollar en ese sprint que estamos iniciando. Entonces, pasamos, las prioritarias siempre van a ser las prioritarias. Vamos a elegir las funcionalidades hasta que nos dé los puntos de historia que podemos desarrollar dentro del sprint. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya se los adelanto para que más o menos entiendan. Cada equipo de trabajo tiene una velocidad. La velocidad es la cantidad de puntos de historia que pueden realizar en un sprint. Entonces, con esta estimación, por ejemplo, saben que en un sprint desarrollan 200 puntos de historia, pueden ir estimando que, según el Product Backlog, la primera funcionalidad le va a llevar 50 puntos de historia, la segunda 30, y así pueden ir eligiendo hasta llegar a cubrir lo que pueden desarrollar en ese sprint. Esas funcionalidades priorizadas que pueden desarrollar según las estimaciones pasan a lo que es el sprint backlog, es decir, las funcionalidades que se van a desarrollar dentro de ese sprint y que se le van a entregar como incremento al cliente, incorporando la funcionalidad al producto final. Bien, se hace una reunión que las vamos a ver después, las reuniones de planificación del sprint, donde se elige cuáles van a ser, hasta qué funcionalidad se desarrolla del sprint backlog, del product backlog, se llevan al sprint backlog. Todas las herramientas de Scrum son muy visuales, el tablero Kanban, la lista de productos, la lista del backlog, el sprint backlog, son todos como muy visuales, muy didácticos. Antes era toda una documentación más formal, ahora es como todo más, las historias de usuario, vieron que se hace más coloquial todo. Más peligroso también. ¿Más peligroso? Y porque estás dando información muy sensible de una manera que se la estás dando muy coloquial, sí. Básicamente a todo el mundo. Y con mucho dibujito, mucha carita feliz. Sí. Sí, es verdad. Así. Mucho papelito que va pasando, cosas importantes, tal cual, como vos le dijiste. Y pasa mucho eso. Muy bien. Entonces, dentro del Sprint Backlog se realiza en forma las tareas se realizan en forma conjunta por todo el equipo. Todo el equipo siempre va sabiendo cómo van las demás tareas. En el predictivo cada uno estaba dedicado a la tarea y hacía su trabajo y entregaba el entregable, valga la redundancia. Entregaba el entregable a la siguiente tarea que dependía de él y así seguían el plan. Ahora, en las metodologías ágiles, todo el equipo está involucrado en todas las tareas de todos los miembros y todos saben qué está pasando. En el predictivo usábamos el diagrama de Gantt y utilizábamos las tareas, quién las hacía, quién era responsable y todo eso. En las metodologías ágiles hay otro tipo de software de gestión en el cual todo el equipo de trabajo, todos los miembros que pertenecen al desarrollo, ven lo que está haciendo el otro permanentemente. Cómo está, qué está pasando, si tiene un problema, si está trabado, si está adelantado, si lo puedo ayudar, y cómo van fluyendo el trabajo a través de las filas, de las columnas,
del tablero Kanban y se van cumpliendo con las distintas tareas. También el soporte de información es justamente el tablero físico en la pared donde van pasando los post-it, los papelitos de columna en columna. Es muy visual. También se pueden usar, hay tableros en una pantalla grande, hay tableros electrónicos para eso también. No solamente está con los post-it físicos, sino también hay una aplicación donde se puede poner el tablero e ir pasando con el dedo, se va corriendo el papelito, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué tiene que tener el Sprint Backlog? Bueno, el nombre de la pila del sprint, la persona responsable de cada tarea, el estado en que se encuentra la tarea, en qué columna está, si está en pendiente por hacer, si se está haciendo la famosa to-do, si se está haciendo, y la terminada. Son las 3 columnas. Y con respecto al tiempo de trabajo, en general, la diferencia entre el predictivo y el ágil es que en el predictivo mirábamos el plan, ¿se acuerdan que hacíamos la reunión de avance y mirábamos qué se hizo hasta ese momento? Del día ese para atrás, y sacamos una foto. En las metodologías ágiles se mira desde donde estamos hacia adelante. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? ¿Qué es lo que viene adelante? ¿Cuáles son las tareas para realizar más prioritarias? O sea, el foco es al revés. En vez de mirar qué se hizo, se mira qué hay por hacer, ¿sí? Entonces, hay un gráfico que lo vamos a ver ahora, no sé si en la próxima es un ejemplo, que se llama gráfico de quemado, que dice que en vez de estar en el predictivo, el trabajo que íbamos haciendo iba hacia arriba en la curva. A medida que avanzaba en el tiempo, íbamos haciendo más trabajo. Acá es al revés, acá se mira todo el trabajo que hay que hacer y a medida que pasa el tiempo, vamos viendo el trabajo pendiente por hacer que tiene que ir bajando siempre. ¿Sí? Por eso es de quemado, va para abajo. Esta es una hoja de cálculo típica de no sé si alguno de los que trabaja en Scrum ya lo está usando. Esto lo voy a correr acá. Típica de un sprint, de un desarrollo bajo Scrum. Tienen acá todas las tareas que hay que realizar en el sprint, ¿no? La pila de producto. De acá para estas, acuérdense que están ordenadas en prioridad. Esto sigue para abajo. Están estas primeras nada más. Estas son las más prioritarias. Dice qué categoría pertenecen, si hay diseño o codificación, quién es el responsable de realizarlo. Esto lo estima en horas, en este caso. Y el estado que tienen las tareas a este momento. Fíjense que según esta hoja de cálculo, más o menos estamos por acá, ¿no? Estas están completadas, acá está activa, está prioritaria, y después el resto están pendientes. Y fíjense, acá arriba tenemos cuándo inicia el proyecto, cuándo debe terminar, y cuántas horas por día se trabaja, por semana, perdón, sí, 5 por 8, 40. ¿Cuántas horas por semana se trabaja? Y acá vamos a tener la cantidad de tareas pendientes por hacer y las horas pendientes de trabajo, de hoy hacia adelante. Esto tiene que ir bajando, ¿sí? Y las fechas. Arranca este proyecto, estamos al 7 de enero, esto sigue para acá abajo, el 7 de enero, y todas estas son las cantidad de horas acá abajo y la cantidad de tareas pendientes por realizar. Tenemos, por ejemplo, el 7 de enero de la tarea crear diseño, nos quedan 24 horas de desarrollo. De validar diseño nos quedan 4 horas. De controlar el servicio, ¿verdad? Son 4 horas, etc. La suma de todas estas horas que sigue para abajo, la planilla, me da 172 horas en total de horas pendientes de trabajo. Y me van a sumar 15 tareas. Llega el día 2, esta tarea la empecé, hice 8 horas de trabajo, me quedan 16 de esta tarea. Esta no la empecé,
de esta hice 2 horas, esta no la empecé, etc. ¿Sí? Entonces, de estas horas que realicé, las resto a esta y ahora me siguen quedando 15 tareas porque no terminé ninguna, pero ahora me quedan 162 horas de trabajo. ¿Se va entendiendo? Sí. Ah, bien. Llega el tercer día. Acá sigo trabajando, cumplí 8 horas más de esta tarea, me quedan 8 horas por trabajarla, esta no empezó, siguen las 4 horas, esta terminó. Ya hice 4 y 2 son 8, las completé la tarea y ya no tengo que hacer más nada de esta tarea. Esta la empecé, hice 4 horas, me quedan 4 más, esta no empezó, etc. Sumo todas las horas, me dan 148 y fíjense, hice una tarea, es esta que completé, ya no tengo más. Ahora me quedan 14 tareas pendientes. Y así voy avanzando día a día, voy, en vez de ir aumentando la cantidad de trabajo que hago, voy tomando la cantidad de trabajo que me queda por realizar. De esta tarea me quedan 4, que las hago este día, esta todavía no empezó, bueno, esta ya la hice hace rato, esta hice 2 horas, ¿sí? ¿Se entiende? Y así voy bajando. Entonces, cada vez me van quedando menos tareas y menos horas de trabajo. Y voy completando las tareas y todos los días hago este cálculo de cuántas horas y qué hice y qué no hice y por qué no lo hice y qué me trabé y cuánto avancé. Y todo el equipo de desarrollo sabe qué es lo que pasó, por qué las cosas por ahí se trabaron o qué está pasando con el resto de las tareas que están pendientes. Cuáles empezaron y cuáles no. Todos los días. Muy bien, y el incremento es esa parte del producto, esa funcionalidad desarrollada que incorporo al producto final, ¿sí? Es el producto del sprint. Funcionalidad terminada y probada, ¿sí? Tiene que estar probada e integrada al sistema final. No son incrementos, como les decía antes, no son incrementos prototipos, módulos, submódulos, etc. Partes que no estén integradas. Es decir, pues tiene que estar operativo. Se produce un incremento en cada iteración. Puede haber una excepción de... sí. Puede haber una excepción en el primer sprint de poder hacer un prototipo para ver más o menos cuando es muy complejo, muy incierto el desarrollo, puede haber en ese primer sprint un prototipo. Y también puede haber cuando es muy complejo lo que hay que hacer y hay mucha incertidumbre, se puede hacer como un primer sprint un prototipo, pero es muy raro. También en el primer sprint es muy raro, tiene que ser algo muy incierto y muy complejo para que haya un prototipo en el primer sprint. En general siempre es algo que ya se puede utilizar. Muy bien, los eventos les dije que eran las ceremonias o reuniones o eventos en general de todo este marco de trabajo Scrum son el sprint propio, que es la iteración, una reunión de planificación, que es al inicio del sprint. El Scrum diario es una reunión que se hace todos los días frente al tablero Kanban, donde se van viendo lo que se va a hacer ese día. Se van pasando los post-it de columna a columna y se decide qué se hace ese día, cómo se va a hacer, qué se hizo ayer y si hay alguna traba, algún impedimento. Y se actualiza el gráfico de quemado. Eso se hace en el Scrum diario. La reunión de revisión es cuando nos encontramos con el cliente y le entregamos el incremento y recibimos feedback del cliente. Una vez que se le entrega al cliente, se reúne el Scrum Master, el Product Owner con el equipo y hacen esta retrospectiva. Se llama reunión retro, en general, donde el equipo con el Product Owner reflexiona sobre lo que pasó en el sprint, a favor o en contra, problemas que hubo o grandes descubrimientos para avanzar más rápido, ¿sí? Cualquier situación que se haya detectado dentro del sprint. Y por último, la de grooming que les decía, ese refinamiento o reformulación del product backlog, de repriorizar las funcionalidades,
Puede ser una reunión o en general es un proceso que lo hace el Product Owner directamente con alguno de los miembros del equipo, por ahí no participan todos, pero sí lo hace el Product Owner. Bueno, esto ya se los dije. El sprint tiene un tiempo fijo, es una iteración. La reunión de planificación. Tiene que estar el Product Owner, el Scrum Master. Siempre el Scrum Master está en casi todas las reuniones porque es el que modera la reunión, junto con el equipo de desarrollo. Bueno, tiene que estar el Product Owner para poder ver cómo acá se define cuál va a ser el Sprint Backlog, ¿sí? Las funcionalidades que se van a desarrollar en ese sprint, en esta planificación. Entonces se determina el objetivo de ese sprint y cuáles van a ser las tareas. Bueno, esto es más para ustedes, que se los arme las precondiciones, los elementos que están preparados para poder desarrollarse. El equipo tiene que saber, tener conocimiento suficiente para poder estimar en esos puntos de historia cada una de las funcionalidades, y eso se lo da el Product Owner al equipo. Le va explicando en esta reunión de planificación más en detalle qué es lo que hay que hacer, cada una de las tareas, de las funcionalidades. Entonces, necesitamos el Product Backlog, el producto desarrollado hasta el momento, para incorporarle la nueva funcionalidad. Datos de velocidad o rendimiento del último sprint, es lo que les decía antes de que cada equipo Scrum tiene su propia velocidad, que se define en puntos de historia. Por ejemplo, la velocidad del equipo X tiene una velocidad de 200 puntos de historia, propia de ese equipo. O sea, no se puede comparar un equipo con otro, porque cada uno tiene como referencia determinada punto de historia, ¿sí? Más o menos es siempre chiquitita, fácil, pero no se puede comparar. Nosotros somos 500 puntos de historia. Sí, pero ¿contra qué lo comparan? ¿Sí? Circunstancias en las condiciones de negocio. Bueno, esto es el escenario tecnológico, lo que pasa siempre, ¿sí? En cuanto al escenario tecnológico. Y como salida de la reunión vamos a tener el Sprint Backlog, que es la lista de productos del sprint para desarrollar. La duración es siempre fija, pero ya vamos a poder definir ahí inicio del sprint y cuál va a ser el día de la reunión de revisión, que va a ser el día de la entrega de ese sprint que vamos a desarrollar en esa iteración, ¿sí? Bueno, y el objetivo del sprint. La otra reunión que les contaba es el Scrum diario. Se llama, en general, uno lo llama daily, ¿no? La que se hace todos los días a la mañana, en general a la mañana con la gente de mal humor que llega al trabajo. A veces está daily, tiene algunos morosos que tardan más en llegar y los que están esperando se enojan porque el otro llega tarde. Bueno, hay un montón de situaciones en la daily que si alguno lo está sufriendo, bastante, bueno, pero tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas también en contra. La daily entonces es esa reunión que se hace a la mañana con todo el equipo Scrum para decidir qué se va a hacer ese día de trabajo. Y acá dice, se responde a 3 cuestiones: el trabajo realizado el día anterior, el trabajo que se tiene previsto para hacer ese día y cosas que puedan necesitar o impedimentos que puedan eliminarse para poder realizar el trabajo. Cuestiones que hay que tener en cuenta del equipo Scrum. ¿Sí, alguien quiere decir algo? No, perdón, se me abrió el micrófono sin querer. Bueno. Entonces, en la daily hablamos qué se hizo, qué se hace ese día y qué problemas hay, o al revés, qué buenas ideas se nos ocurrieron. Muy bien. En esta daily también lo que se hace es actualizar el tablero Kanban con las tareas que les decía y actualizar también el gráfico de quemado, el burn down de lo que se hizo hasta ese momento. Y se va armando el gráfico, digamos, quemando trabajo. Bueno, cada uno actualiza, etcétera, lo mismo que les dije hasta ahora. Acá tienen el grafiquito. Es muy sencillo. Tienen los días del sprint. Este sprint es de 10 días.
arranca el sprint y tenemos 80 puntos de historia por desarrollar. En el día 1 se hicieron 10 puntos de historia, un poquito más abajo de la planificación se hicieron. Fíjense que Fíjense que un poquito más abajo significa que se hizo más, porque voy quemando más trabajo del que estaba planificado. A medida que voy, por ejemplo, en este punto, en el día 4, la planificación eran 50, y vamos 30 y pico de horas restantes o puntos de historia restantes de trabajo. Acuérdense que es restante de trabajo. Es decir, que de lo que planifiqué estoy realizando más trabajo, ¿sí? De la planificación. Estoy quemando más horas de trabajo que el plan. Entonces, cada día voy poniendo cuántos puntos de historia me faltan para terminar el sprint. Acá en este punto vamos igual. Acá tuve algún impedimento porque los puntos de historia que tenía planificados ahora me faltan realizar más puntos de historia que el plan, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el gráfico del quemado? Y cuando llega el último día, tiene que quedar en 0 porque tenemos que haber terminado el sprint y haber terminado el trabajo completamente. Vamos quemando trabajo. La filosofía es ver hacia adelante cuánto nos queda por hacer. Eso son unas grandes, porque ya dicen que en la cabeza de la gente es otra mirada. Mirar lo que se hizo y mirar lo que nos falta, como que es distinto. Sobre todo para evitar esos cuellos de botella que hablábamos cuando hablamos del predictivo. Ya vamos viendo si empezamos con este gráfico de quemado, si andamos mal, que cuando llegue el momento de entregar, que siempre ya tenemos fecha fija, vamos a estar bastante apretados. Entonces, evitar todo eso nos va diciendo cuánto trabajo nos falta, que no se nos haga ese cuello de botella, que nos quede todo para el final. Bueno, la daily, tenemos el sprint backlog actualizado. Cada uno de los miembros estima el esfuerzo pendiente de las tareas. Bueno, lo ponen en el gráfico de quemado, paso los papelitos, etcétera. Lo mismo, se va repitiendo. Yo a veces lo escribo y no me doy cuenta que lo repito. O lo digo antes y después lo leo. También me pasa. Muy bien. Se desarrolla el sprint, se va desarrollando el producto, termina el sprint, llega la reunión de revisión. En esta reunión de revisión, que dice que no debe ser más de 4 horas, se junta el Product Owner y al cliente se le entrega de una forma formal, ¿no? Una gráfica de expresar. Se le entrega el incremento, la funcionalidad incorporada al sistema que están desarrollando, el cliente lo prueba, nos da el feedback y ahí podemos saber si lo que se hizo está bien, el cliente nos pide alguna modificación, no está contento, va todo bien, y ahí también nos puede decir que necesita prioritariamente para el próximo sprint, etc. Ahí recabamos un montón de información para la próxima planificación, que en este caso, en el predictivo se acuerdan que era toda una planificación inicial y después se iba desarrollando. Acá no, acá es una pequeña planificación, se ejecuta, ¿sí? Y así voy incorporando rápidamente cambios, modificaciones, nuevos gustos o tendencias del mercado, etc. Muy bien. Bueno, esto ya se lo dije. Cuando la revisión es cuando se terminó el sprint. Es todo el equipo de desarrollo con el Product Owner. El Scrum Master siempre está en las reuniones en general porque es el que modera. Acuérdense de eso. Es como el coach. Las entradas del producto, el incremento terminado y el feedback del cliente. Y ahí también se decide cuándo va a ser el próximo sprint, la próxima reunión. La reunión de retrospectiva, una vez que se va el cliente,
el equipo el mismo día o otro día, que no se hace otro día, pues yo después de 4 horas uno está saturado, otro día se hace esta retrospectiva, esta reflexión de lo que pasó en el sprint. Que es una reunión es una reunión más o menos larga, pero no más de 3 horas, ¿sí? La daily son 15 minutos a la mañana, esa es la más cortita. Las demás son de más o menos 3-4 horas cada una. Entonces, estas retrospectivas se juntan a reflexionar qué es lo que pasó. Se revisa lo sucedido durante el sprint. Acá justamente dice, ¿qué pasó? ¿Qué fortalezas y debilidades sucedieron durante el sprint? Ahí se detecta si algún miembro del equipo necesita algún apuntalamiento de alguna capacitación extra o algo, se decide en esta retrospectiva para mejorar el equipo en sí. Hay que tener en cuenta que el equipo de desarrollo es como un equipo sólido, colaborativo, es como una unión entre todos, es que todo el equipo tiene que sacar adelante el trabajo, no es como el predictivo que cada uno tiene su tareita, su responsabilidad y le tiene que entregar su trabajito al siguiente. Acá todo el equipo es el que saca el trabajo adelante. Hay que apuntalar a todo el que está como miembro del equipo de desarrollo. Trabajo colaborativo, que le llaman. Y acá les hablaba justamente de la velocidad de trabajo, digamos, de cada uno de los equipos. Cada equipo Scrum tiene su velocidad de trabajo. Y se utilizan los puntos de historia, puntos de Scrum, para cada uno para representar las velocidades, sobre todo para medirse contra sí mismo, no contra otro equipo Scrum, sino contra uno mismo. En la sprint anterior hicimos 100 puntos de historia. Veamos en este Scrum, este sprint, cuántos puntos de historia hacemos, ¿sí? Para medirse entre el mismo equipo de desarrollo. Antes, esto también se los dije, antes el trabajo se medía en líneas de código. El equipo, la persona, se medía cuántas líneas, además se medía por año, cuántas líneas de código se hacía por año una persona, porque era distinto toda la forma de desarrollar. Se medían puntos de historia y hasta por año, se decía. Después pasaron a puntos de función, o sea, cuántas funciones se podían desarrollar, que ya eran como más varias líneas de código, pero como un conjuntito, un modulito, digamos, un mini módulo. También se hablaba de horas trabajadas, pero cuando es horas trabajadas es difícil porque cuando uno se sienta a trabajar no está todo el tiempo trabajando. Empieza a trabajar, pasa una mosca, suena el teléfono, nos hacen una pregunta. El tiempo efectivo de trabajo es el que se ve como resultado en el sistema. Entonces, por más que uno se siente 8 horas, el trabajo efectivo quizás son 4, 5, no más. Entonces, por eso se utilizaban las líneas de código, los puntos de función. Como horas trabajadas era muy superfluo, no representaba la realidad. Hoy en día le llama más por objetivos, ¿no? Cuando uno trabaja por objetivos, o por tareas cumplidas, historias de usuario, o las famosas épicas. Las épicas son conjuntos de historias de usuario. Y así se determina el grado de avance del proyecto de cada uno de los sprints. Los requisitos antes ¿se acuerdan que eran funcionales, no funcionales? Estaban medidos de otra manera, se hacían las minutas, se recogían los requerimientos, etc. Ahora se clasifican según el concepto del requisito o lo que envuelve el requisito en sí. Primeramente, como cuando hicieron ustedes el trabajo, ¿se acuerdan que al principio les dije que tenían que definir un alcance global del sistema? Es esta visión del sistema. ¿Qué hace el sistema? Es un sistema para un supermercado que va a
realizar todo lo que es contabilidad o que es las ventas y las compras, proveedores. Es un sistema para una veterinaria que va a tener historias clínicas de las mascotas, ¿sí? La visión, ¿qué hace? La idea. Y esa idea se divide en temas. Por ejemplo, desde el supermercado puede ser compras, ventas y stock, por ejemplo. Son los grandes temas de la visión del desarrollo que hay que realizar. Esos grandes temas los podemos dividir en épicas o epics, ¿sí? Las épicas ya van a ser grandes funcionalidades que van a estar priorizadas en la lista de producto, en el product backlog. Módulo de acceso, manejo de stock o actualización de stock, punto de venta en una línea de caja, ¿sí? Son las épicas o grandes historias de usuario, que incluyen un montón de historias de usuarios. Esas épicas se pueden ya dividir en lo que son historias de usuarios. Las historias de usuarios es como les dije, como usuario del sistema, quiero que me haga una factura para podérsela entregar al proveedor, ¿sí? Entonces ahí tengo un desarrollo de una historia de usuario. Y la historia de usuario sí, la desgrano, la puedo dividir en tareas. Las tareas tienen que poder dividirse hasta que sean diarias. Dentro de la agilidad tengo que poder dividir la tarea en forma diaria. Tal día hago tal cosa, tal otro día hago tal otra, ¿sí? Hasta lo que hago por día. Entonces, a medida que voy también dividiendo, lo puedo ir utilizando. La gran visión es esa definición del alcance inicial. Las épicas y las historias de usuario las uso para el product backlog. Las historias de usuario las elijo y van a ser tareas para la pila de producto. Y ahí, cuando planifico el trabajo, lo voy a tener hasta tareas diarias, ¿sí? Como lo voy dividiendo desde una visión hasta las tareas diarias. Esto lo van a encontrar en muchos lados. Es más, cuando hacíamos predictivo lo dividíamos en fases para organizar el trabajo. Si utilizan un sistema de gestión ágil, de software de gestión de proyectos ágil, lo van a tener así, lo van a tener dividido en épicas y en historias de usuario y tareas. El cuatrimestre que viene vamos a ver el Scrum de Jira. Y ahí vamos a ver las épicas, las historias de usuario, así como lo vimos en el Project Libre, lo vamos a ver en Jira. Muy bien, esto ya se los dije. Trabajar con estimaciones aproximadas, juicio de expertos, bueno, lo que hablamos que hacía el Product Owner y me decían que no programaba. Bueno, porque es juicio de expertos, justamente, ya lo hizo en su momento, ya se inició de esa manera, ya está como muy experimentado en todo eso. Por otro lado, además del gráfico de quemado, que es el trabajo que voy quemando, que ya realicé, está el gráfico del producto, que es al revés, es hacia arriba y muestra cómo se me va incrementando el producto, la evolución del producto, voy incorporando funcionalidades y voy llegando al producto final, ¿sí? Es hacia arriba. Ese sí, de quemado hacia arriba vendría a ser, ¿sí? Y esta estimación de póker la vamos a ver el cuatrimestre que viene, si nos da el tiempo, es justamente cómo estimar a partir de esa historia, ese punto de historia que les decía, cómo el equipo de Scrum estima una tarea. Se utilizan unas cartas, realmente unas cartas, y entre todos se va armando cuál es la complejidad y cuál va a ser la cantidad de puntos de historia que pueden estimarse para desarrollar esa historia de usuario o esa tarea. Esto ya se lo dije. La velocidad del equipo también les hablé. Ah, bueno, esta es la del producto, esto tendría que estar antes. Justamente, la raya gris es la planificada de las distintas puntos de historia que voy armando y que voy incorporando al producto final. Este 40 es
el producto, el sistema final terminado. El sistema que tiene que desarrollar incluye 40 puntos de historia. Se supone que este día hay que hacer 5, este día hay que hacer 10, y esta es la realidad. Todos los días voy poniendo cuántos puntos de historia incorporé o integré al sistema hasta llegar al sistema completado. Entonces, muchas veces tienen el tablero Kanban y tienen al costadito siempre el gráfico de quemado, y a veces lo tienen arriba el gráfico de producto, el burn up y el burn down. Disculpen, en inglés siempre me cuesta un montón. Bueno, este ya también se los dije, que se va actualizando a diario de lo que falta por hacer. Este es muy parecido al anterior. Es igual. Lo puse 2 veces. La diferencia con el anterior, fíjense que, bueno, acá tenemos las tareas a realizar, que las voy quemando, ¿no? Las que voy cumpliendo, las horas que voy cumpliendo. Todos los días, la cantidad de horas que trabajé en cada una de las tareas que voy cumpliendo. Y acá la diferencia es que está en la columna de estado. Cuáles están terminadas, cuáles están en curso, cuáles están pendientes, etc. Esto ya lo vimos. Inicio y fin, la duración, etc. Me pareció anterior. Otro más. Lo tengo duplicado. Este también, gráfico de quemado de la planificación, ¿sí? Siempre cuando está derechito así es porque está planificado. Después cuando la realidad empieza con toda la curvita para cualquier lado. Este es un sprint de 18 días que tiene esta cantidad de puntos de historia para realizar, esfuerzo y lo que tenemos que realizar cada día. Bueno, y el avance real, justamente le decía, la que va derechito es la ideal, la planificada, y vamos registrando todos los días nuestro avance real de quemado, ¿no? De lo que vamos cumpliendo. Y acá tienen justamente un tablero Kanban casero, podríamos decir, ¿sí? De los que usan en general está lleno de papelitos. Cada uno de estos papelitos es una historia de usuario. No, miento. Cada uno de estos papelitos amarillos es una historia de usuario. Acá dice justamente HU, historias de usuario. Estas las voy dividiendo en tareas a realizar. Agarro una historia de usuario, la divido en sus tareas y voy poniendo las que ya están listas. Las más prioritarias están arriba y las voy colocando. Siempre empiezo a pasar a realizar o a descomponer en tareas las que están arriba, ¿sí? Las prioritarias. La paso y la descompongo en tareas a realizar, ¿sí? Y acá voy poniendo las tareas a realizar de cada una de las historias de usuario. Lo que nos muestra el gráfico, el tablero Kanban, es que en las tareas que se están ejecutando, por ejemplo, no puede haber más de 3 en ejecución al mismo tiempo. Y así evito tener muchas tareas empezadas y ninguna terminada. Tengo el foco en el trabajo que estoy haciendo, no hago más de 3 tareas. Y además, a medida que voy terminando, siempre tengo 3 tareas acá. O sea, no hago ni poco trabajo ni demasiado. Un flujo de trabajo continuo, ¿sí? Esa es la idea del tablero Kanban. Mantener un flujo de trabajo continuo, que no haya más de 3 ni menos tampoco. A medida que avanza el sprint, voy pasando las tareas a realizar a hechas y todos estos papelitos celestes pasan de la izquierda a la derecha y se supone que cuando termina el sprint todos estos papelitos tienen que estar en la columna de realizados. También en general, al lado del tablero Kanban tenemos la definition of do que les contaba, que es esa definición de hecho o los criterios de aprobación del trabajo que voy poniendo. Para terminar el sprint tenemos que hacer esta unidad, este control de calidad, este manual de procedimientos, etc. Voy tildando a medida que voy cumpliendo los distintos ítems para que la definición de hechos sea cumplida. Voy actualizando el gráfico de quemado y aquí abajo a veces se ponen estos bloqueos
cosas que hay impedimentos o cosas que me tengo que acordar para la retrospectiva o para mañana, pasado o los próximos días a resolver. Si necesita ayuda o estamos viendo que algún bloqueo tenemos en puerta, algún riesgo, ¿sí? Los ponemos acá en este tablero. Bueno, acá están las cartas. El Scrum Poker es un conjunto de cartas, así. Hay una aplicación en el celular. Ustedes si se las bajan de Scrum Poker, las tienen las cartas. Son estas 8 cartas, bueno, se junta el equipo de desarrollo, cada uno tiene el mazo de cartas, todos tienen un mazo de cartas, se va estimando, se fija el que estimó menos contra los puntos de historia, el que estimó más, bueno, se hace como un promedio entre los dos, bueno, tiene toda una técnica, la vamos a ver el cuatrimestre que viene. Bueno, acá tenemos el tablero casero que les decía y la aplicación en una pantalla más grande del tablero digital, para que vean que sí, existe también la aplicación, queda más prolijito. El digital es más top. Es más top, sí, pero está bueno, parece como que hay más trabajo el de la derecha, ¿no? Como que se está haciendo. En cambio, de la izquierda es demasiado prolijito. Y fíjense que tiene acá las columnas, tienen acá todos distintos, según, ¿se acuerdan que les dije que según la organización lo va adaptando a sus necesidades? Así que acá tiene otras cosas, la retro, dice acá, cosas que van utilizando cada una de las organizaciones para su propia comodidad de trabajo. Y lo último que vamos a ver son los roles Scrum. ¿Qué siempre me paso, bueno, perdón, pero si no llego. Algo ya vimos, ¿sí? Vimos, dentro de los roles estaba el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, tenemos a los stakeholders o los participantes y los usuarios en general del desarrollo que estamos ejecutando. Y esta fábula del cerdo y la gallina, por ahí lo habrán visto en algún lado, lo habrán escuchado, no solamente para Scrum, sino para la vida en general. Y tiene que ver con los roles Scrum. La fábula dice que en una granja, acá, bueno, dice la gallina y el cerdo, la gallina le propone al cerdo que quiere poner un restaurante. Y el cerdo le dice, bueno, pero ¿cuál es el nombre? Y le dice jamón con huevos. Y el cerdo se queda pensando, está bien, bueno, mejor no, porque vos solamente estarías involucrado, le dice la gallina que pone huevo, que todos los días pone huevo, y yo estaría comprometido, que con una vez que me sacan el jamón, soné, ¿sí? Entonces, se dice que los roles cerdo están involucrados y los gallinas están solamente comprometidos. Y a partir de ahí hay una clasificación de los stakeholders en cuanto a los comprometidos y a los implicados. Por ejemplo, el Product Owner y el equipo de trabajo son cerdos, están comprometidos, enfocados y dan todo por el proyecto. En cambio, la dirección, las gerencias comerciales, el marketing, los stakeholders que no son ninguno de estos dos. El Scrum Master y el cliente son gallinas, están implicados, involucrados, pero no están comprometidos. Y esto, cuando se hacen las dailies en general, son como el chiste diario. No te comportes como gallina, sé cerdo. Eso es típico de una reunión de las dailies que empiezan a hacer chistes con esto, con los cerdos y las gallinas. A lo mejor ya lo escucharon alguna vez no solamente para Scrum. Bueno, vamos a ver un poquito los otros roles. El Product Owner, como les dije, es el responsable de que el producto se desarrolle, ¿no? El trabajo se realice. Toma las decisiones por parte del cliente, sabe lo que el cliente quiere, conoce sus necesidades y sus requerimientos, conoce el negocio, es el que sabe de técnicas, el que sabe programar, el que sabe de análisis, el que sabe de diseño, el que sabe de base de datos, es el más experimentado de todos. Por eso puede dirigir bien el trabajo y sabe
Bueno, cuanto mejor el Product Owner es, mejor sabe dirigir el trabajo, el equipo. Y es el que puede aceptar o rechazar el sprint, ¿sí? Cuando se lo propone el cliente. El Scrum Team es el equipo de desarrollo, el que va a poner justamente los cerdos, los que van a dar el cuerpo, los que van a desarrollar las tareas, van a ejecutar el trabajo. En general los equipos Scrum están entre 3 y hasta 9, yo diría que 9 es mucho, entre 5 y 7 es lo máximo que tiene un equipo Scrum. La teoría dice entre 3 y 9, pero en la realidad, como les digo siempre, las metodologías ágiles son muy fáciles de entender y muy difíciles de implementar. Eso es cuando más gente, más conflicto, más interacción entre personas y es más complicado la resolución de conflictos interpersonales que llevan su tiempo, tienen su desgaste, es complicado. Por otro lado, tiene grandes beneficios porque cuando se charla o se habla algún tema, las dos cabezas hacen se potencia. La idea se potencia cuando 2 o 3 o 4 cerebros trabajan juntos. El equipo muchas veces es multifuncional y multidisciplinado. No solamente son todos desarrolladores, todos analistas, un analista, hay también, si por ejemplo el desarrollo va a ser de un sistema de una farmacéutica, quizás tengan un bioquímico que les va a dar las pautas al equipo de cómo desarrollar también el sistema, ¿sí? La visión del negocio. Se aceptan las opiniones de todos, acá es cuando intervienen los valores primordialmente, colaboración, empatía con el resto, trabajo colaborativo, coraje para decir las cosas, ¿sí? Y sobre todo unión entre los miembros del equipo de desarrollo. Y que ese trabajo tiene que ser, aunque haya conflictos, aunque haya problemas, tiene que ser transparente para el cliente. Porque al cliente no le interesa si se agarraron de los pelos, le interesa que el sistema funcione. Entonces, los conflictos tienen que estar resueltos y ser, sí, justamente resueltos dentro del puertas adentro, digamos, dentro del equipo. Y el Scrum Master, algunos lo llaman coach, es este moderador, facilitador, es el que tiene idea de liderazgo, de equipo, desarrollo de equipo, resolución de conflictos. Algunos dicen que es el que te trae el café, ¿no? El que baja un poco los ánimos cuando hay mucha tensión. Es el que se les ocurre hacer actividades de desarrollo de equipo, modera las reuniones y bueno, justamente soluciona posibles problemas que pueda haber en el equipo. Bueno, ya termino. Bueno, acá terminó la parte, y con esto terminamos todo lo que es agilidad, y terminamos todo el programa. Así que de teoría no hay más. Se salvaron. Buenísimo, profe. Buenísimo. Es mucho más pesada esta segunda parte, tiene mucho más. Bueno, pero es cuestión de, son muchas cosas, pero no es complejo, es como más fácil de comprender. Lo que pasa es que ya lo vi tantas veces que ya me parece más fácil. No tiene tanta complejidad. Ustedes van a ver que cuando ya lo lean por segunda vez, ya lo van a entender más. Y después hay mucho material visual, como les decía, el design thinking, que le dicen todos esos dibujitos para entender mejor las cosas. De Scrum hay un montón. En cambio, para el desarrollo predictivo no hay tanto. Entonces por ahí es más difícil de entenderlo, pero para Scrum hay mucho material didáctico en forma visual que ayuda muchísimo a la comprensión. Y por eso vieron que yo les puse varios. Y con eso se hace mucho más fácil de entender y de memorizar y bueno,
de entender la metodología como es. Más que metodología, marco de trabajo. Muy bien. Estamos a lunes. Recién arranca la semana. Bueno, semana corta, por suerte. Sí, tal cual, menos mal. Bueno, se viene la lluvia, se viene el frío, semana corta, ideal para estudiar. Bueno, ¿alguno quiere comentarme algo, hacerme alguna pregunta? Por ahora no, creo que es ponerse a estudiar, ¿no? Como dijo usted. Sí. Sí, estudiar nada más. Sí, ahí les puse un montón de dibujos que les va a ayudar un montón. Ahora, cuando vean el dibujo que les puse al inicio, que decía roles, artefactos, como un resumen, ahora que lo vean, van a ver que van a entender muchísimo mejor todo el circuito que cuando desapareció por primera vez, ahora que les expliqué todo. Una consulta, perdón. Sí. Sería entonces, faltaría el segundo parcial y la, ¿cómo se llama? Y la defensa. La defensa del proyecto, ¿verdad? Exacto, sí. En el segundo parcial vamos a tener las preguntas. Sí, también. Sí, va a haber un cuestionario, todo de agilidad. Y más o menos en qué tiempo lo tendría las preguntas. Tenés razón. Me lo voy a anotar. Me voy a anotar todo, volviendo de la cabeza. Cuestionario. Sí, voy a ver si lo subo en estos días. Estaría bueno si lo subieran estos días. Si lo pueden subir, sí. Así vamos a hacer el resumen. ¿Qué fecha sería el segundo parcial, profe? El 5. El 5 de junio, exacto. Ok, gracias. Bueno, sí. Le hago una consulta antes de que termine. Sí. Los grupos de la defensa del proyecto, ¿cuándo usted lo va a subir? Sí, bueno, voy a armar justamente el cronograma. Tengo que hacer el cuestionario, el cronograma con las defensas, que ya lo podría empezar a hacer. Bueno, después personales, tengo que agregar a Ábalos, pobre, que queda fuera de la clase, y ver el... Profe, por ejemplo, en mi caso en particular, el grupo que está también con Juan Barrios, para ver si nos puede poner en la primera presentación, la del 12. Bueno. Por favor. Es cierto, vos me has dicho que viajaban, algo así, ¿no? Yo viajo. Claro, y para el 12 sería genial poder hacer la defensa. Dale. Gracias. No hay nada, perfecto, ya me lo anoté. ¿Alguien quiere decirme? Acuérdense que las defensas son presenciales, ¿eh? Nos vemos ahí en Mansilla. Sí, estaba claro. No, profe, yo más que nada saber el tema del feedback de los trabajos, por eso mismo de que el trabajo 3, en mi caso, en el caso de nosotros, bueno, me di cuenta que no se lo había entregado, igual lo rehicimos en base al 2 y releyendo el 3, hicimos el 4. Pero perfecto, bueno, claro. Si hay algo que podemos hacer de vuelta, estaría bueno. Y bueno, otra cosa es que está medio mal porque lo pasé PDF y las cosas es como que... Sí, un poquito los espacios, pero para la entrega final el 5 va a estar un poquito mejor el diseño. Bueno. Bueno, pero a mí me pasa también, cuando subo las consignas, después la veo y me doy cuenta porque cuando lo hago queda bien, pero después cuando lo reviso está todo cortado, me pasa lo mismo, no me había dado cuenta. Lo subí una vez, me pasó eso, creo que saqué un espacio, lo voy a subir y me pasó lo mismo. Claro. Así que dije, ya está, lo dejo así. Está rebelde. Sí. Bueno, voy a tener en cuenta. Vale, gracias, profe. No, nada. Bueno, muy bien, los dejo ir a comer tranquilos. Buenas noches, gracias por todo. Gracias, profe. Chau. Buena semana. Chao, nos vemos.